la sentencia del cielo sobre Herodes por la humillación. Porque Dios utilizó a un hombre sumamente perverso. ¿Quién era Herodes? Un hombre sumamente perverso. ¿Y Herodes? ¿Qué tiene Herodes? Herodes es un hombre supremamente malo. Pero al mismo tiempo Herodes fue el que construyó el templo, el que reconstruyó el templo de Jerusalén. El que Jesús, los discípulos decían: Jesús, mira tus grandes templos, estos edificios tan bonitos. Y Jesús les dijo: no, de eso no va a quedar piedra sobre piedra. Ese Herodes, este bellaco malo, este mismo Herodes fue el que reconstruyó el templo para que los judíos hicieran sacrificios. Y este mismo Herodes, según dice la historia, fue un gran urbanista. Fue un hombre que diseñó la ciudad de Jerusalén de una forma espléndida y llevó a Jerusalén a ser una ciudad, una metrópoli muy bonita. La arregló. Ese era Herodes. Herodes era como el Peñalosa de su entonces. Era un gran urbanista. Eso era Herodes. Pero mire Dios a quién utilizó para humillar a su hijo. Un hombre perverso. Dios utilizó a un hombre perverso y malo para humillar a su hijo. Pero yo les hago la pregunta: no por ello Herodes merecía un castigo. La voluntad de Herodes era independiente a la voluntad de Dios. Lo que había en el corazón de Herodes llevó a humillar a Jesucristo. Lo único que Dios hizo, trazó el plan y el propósito, pero cada quien responde por sus acciones. ¿Por qué? Hay personas que dicen: no, es que yo solo me tomé unos tragos y yo como estaba borracho fue que la embarré. Cuando usted llega al juicio, no le van a decir: no, hombre, se tomó unos tragos. Obvio que él estaba alcoholizado y por eso hizo eso. No, señor. La responsabilidad recae sobre el pecador. Aquí en Colombia está tipificado que cuando usted comete un delito, atropella a alguien, asesina a alguien en estado de ebriedad, o que esté alcoholizado o que esté drogado, le aminoran la pena, porque usted no está en sus 5 sentidos. Y al no estar en la plenitud de sus acciones, le aminoran la condena. No así en el cielo. En el cielo no aminoran nada. Usted es culpable de principio a fin y no va a haber nada que lo salve de ahí. No va a haber nada. Por eso el hijo se arrepiente, el pecador no se arrepiente. El pecador tiene remordimiento por lo que hizo, pero no se arrepiente. Ayer estaba en una fundación predicando la palabra del Señor, y es una fundación donde es un lugar de paz, donde llegan: uy, Dios mío, Padre, eso parecía más una cárcel. No, yo he visto cárceles con gente más pillosa. Uy, yo llegué a un lugar terrible a predicar la palabra de Dios. Y cuando yo hablaba con un hombre bajito, Carlos se llamaba él, y yo hablaba con él y yo le decía: ¿cuánto llevas en la calle? Porque están en la total indigencia, pero allá los bañan, los afeitan, los peluquean, entonces se veía presentable, pero el pecado ahí lo tenía marcado. Y yo le preguntaba a ese hombre: oye, te hago una pregunta, ¿y tú cuánto llevas en esto? Y me dijo la verdad: toda mi vida. Me dijo: toda mi vida yo llevo en la droga. Me dijo: tengo 31, 32 años. 18 años de mi vida me la he pasado en eso. Y yo le digo: ¿y tú sabes trabajar? O tú sabes. Me dijo: la verdad es que yo fui criado en un hogar donde todos robaban. Y yo llevo 18 años robando. Me dijo: yo no sé qué es trabajar. Me dijo: yo no sé qué es un día levantarme y pegar una puntilla. Yo no sé qué es lijar un carro, lijar un pedazo de madera. Me dijo: yo lo único que he sabido toda mi vida es robar. Parecen los políticos que están en el Congreso idénticos. Yo lo único que sé es robar. Y yo lo escuché y yo dije: ¿de verdad? Y me dijo: yo no sé trabajar. Toda mi vida me la he pasado robando. Yo escuché eso y yo dije: terrible. Y él dice que fue porque él fue criado en un hogar donde le enseñaron a robar. Yo le hago una pregunta: cuando el pecador esté delante del trono, ¿puede decir que fue ladrón no porque quiso, sino porque le tocó? Delante del cielo no hay excusas. Y cada pecador que estuvo, solamente imagínense cuál fue el juicio.
del Padre del Hijo a Herodes. Imagínense solamente cuál fue el juicio, el castigo y el señalamiento que se hizo en el cielo de Poncio Pilato. Que según dice la palabra, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, a Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. ¿Y a qué se unieron? A hacer solamente cosas malas con el Hijo. A ser perversos, dañados y corruptos con el Hijo. A menospreciar al Hijo. A tener por poco el Hijo. Yo les voy a decir una cosa. Las manos lavadas de Poncio Pilato eran las manos más puercas que había sobre toda la humanidad. Y eran manos lavadas, pero eran las manos más puercas, eran las manos más sucias y las manos más cochinas que había. Nadie puede decir de sí mismo que es capaz, la actitud más fariseica, la actitud más, la peor actitud de todas, es yo me lavo las manos. Ahí viene la condenación y el proverbio universal para toda la vida. Que hubo un miserable que viendo a un ladrón bellaco, ampón, pillo, y lo pone delante del pueblo, y antes pregunta, ¿a quién quieren que liberen? Si era un juez justo, no había ni siquiera que haber esa pregunta. Esa pregunta sobraba. Poner entre un lobo, pero es que era un lobo sucio, eso era un chacal. Y ponerlo a un lado del cordero inmolado, que quita el pecado del mundo. Y antes el bellaco pregunta, ¿a quién quieren que libere? Dígame si eso había una coma, una tilde, un porcentaje de justicia. Era tan pervertido Pilato que era capaz de hacer ese tipo de preguntas tan idiotas. ¿Qué tan simples? ¿Qué pregunta tan perversa? Poner al Barrabás. Es que no pusieron a nadie. A Barrabás, el ampón, el delincuente, el ladrón, guerrillero, a punto de la cruz. Porque quien iba para la cruz, ¿quién era? Barrabás iba para la cruz. Y olímpicamente al pecador lo llaman justo y al justo lo llaman pecador. Olímpicamente. Tan olímpicamente que ese Barrabás, esa misma tarde, iba para la cruz. Y cada golpe que le iban a infringir a Barrabás, lo iban a hacer los soldados romanos con un gusto. Que al saber que era Barrabás había más de un soldado que estaba listo para darle una pela. Fuerte, rejo, y hacerlo sufrir hasta el último llanto y clamor de misericordia. Y el que estaba condenado por todas sus acciones y lo malo que había hecho, lo pervertido y lo dañado, y lo paran delante de Jesús, el Cordero sin mancha, el que no cometió el error, el que no hizo nada para merecer, y lo ponen al lado, y están 5. Poncio Pilato, que le pregunta al pueblo, ¿a quién quiere que le libere? Y al ver la respuesta de ellos, tiene la actitud más terrible. ¿Sabe cuál es? De lavarse las manos y de librar su responsabilidad cuando era un juez que debía impartir justicia. Y el que le negare aquí en la tierra, yo le negaré donde, allá en el cielo. Y con su mano limpia llegó Herodes al cielo, pero eran las manos más puercas, las manos más cochinas y las manos más sucias que ha dado la humanidad. Y va usted allá a los montañatas de la 24, y va usted allá donde están los mecánicos de la 24, y usted lo van a saludar y le sacan esas manos pero llenas de grasa, de mugre, y esas uñas pero repletas, negras, fuertes y cochinas y curtidas de trabajo duro. Y usted ve esas manos y esas manos son más limpias que las manos que tenía Poncio Pilato.
y llegó con las manos limpias a donde, con su mano lavada, llegó donde, al trono. Y allá le juzgó quién. Y allá Jesús, puesto en el trono, nos llegó a preguntar: ¿a quién condenamos? ¿A Herodes o a Poncio? Y todos los ángeles liberen a Poncio. ¿Cómo no? Era la justicia aquí en la tierra, pero esa no es la justicia allá en el cielo. Allá en el cielo cada uno, porque está establecido que todos que mueran ¿cuántas veces? Una vez. Y después de que mueran una vez, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? El juicio. Y muerto Poncio, ¿qué le siguió? Juicio. Y muerto Herodes, ¿qué le siguió? Juicio. Y ahí es donde llega el crujir. Cuando cerraron los ojos y de repente vuelven y no saben. ¿Y dónde estaban? En un trono, que es un trono de justicia. Y todo el menosprecio, y toda la humillación, y todo el dolor infligido, y haber tenido que pasar la humillación pública, no solo por Herodes, humillándolo delante de su corte, de los sacerdotes, de sus soldados, y hacer amistad con el otro, con el Poncio, y luego ver al Poncio, la élite premium de la justicia, saltándose la justicia de la forma como lo hicieron. Y la humillación no era menos. Y toda la humillación, según Hechos capítulo 4, versículo 28, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Por eso cuando a usted le presentan a Cristo y usted lo menosprecia, un día usted va a ser menospreciado por Cristo. Por eso si usted tiene poco a Cristo, como lo tuvo Herodes, un día en el gran trono blanco usted va a ser tenido en poco, como el mismo Hijo de Dios tuvo pues tenido en poco, estando en la cruz del Calvario, estando delante de Herodes y estando delante de Pilato. Por eso cuando presentamos a Cristo, presentamos a ese Cristo maravilloso, pero que fue humillado. Y fue humillado y todo lo que pasó lo hizo por amor a nosotros. Por eso el valor de lo que Cristo hizo y por lo que tuvo que pasar. Y aunque pasó por la humillación, ¿sabe por qué lo hizo? Por amor a nosotros. Porque dice la palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y quién es el mundo? Amó Dios al mundo. Amó Dios al mundo. Amó Dios al mundo. Amó Dios al mundo. Porque de tal manera nos amó que llevó a su Hijo a ser menospreciado delante de los reyes. Porque de tal manera amó Dios al mundo que su Hijo fue menospreciado y le pusieron las vestiduras en burla delante de sus verdugos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que fue puesto delante de un ampón, de un pillo, de un zorro. ¿Y para qué? Todo lo hizo por amor a nosotros. De tal manera Dios nos amó que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que ¿qué? Sino que tenga vida eterna. Por eso la vida eterna tiene un valor muy grande. Por eso la vida eterna es un regalo tan grande. Por eso lo que hizo Cristo por nosotros en la cruz del Calvario es algo tan enorme, tan bonito y tan especial. Yo le ruego, mi hermano, como quien clama angustiosamente, no tengan poco el sacrificio de Cristo y no tengan poco todo lo que Cristo hizo por nosotros. Ténganlo en cuenta en todos sus caminos y no lo menosprecien como lo menospreció Herodes. ¿Cuántas personas llegan a la iglesia esperando de Dios un milagro? Y cuando no lo hacen, ¿qué pasa? Se terminan apartando.
presentado delante de nosotros, no lo tengan poco, no lo tengan por poquito, no lo tengan por escaso, no lo tengan por medida pequeña o por algo insignificante. Cuando usted le hable de Cristo y de lo que Él hizo por nosotros en la cruz del Calvario, entienda que nadie nos ha dado tanto y no hemos recibido de nadie tanto como recibimos del Padre, que nos amó de tal forma que entregó a su Hijo para que sufriera dura, complejamente, y todo por amor de nosotros. Aprenda